con la idea de la caída del sujeto supuesto saber, si el analista le hubiese dicho, ve con fulano de tal, que él sabe más, está perdida la idea, ¿saben? Porque están poniendo a otro en ese lugar. Ajá, en el lugar del otro, valga la redundancia, con o mayúscula o con A mayúscula, ¿no? De a otro. Entonces, de ninguna de las dos formas estaría beneficiando al fin de análisis, desde estos puntos de vista de Lacan. Entonces, por eso este ejemplo de la amiga se me hace algo muy puntual, muy enriquecedor, porque para mí al menos, lo que voy leyendo tiene que ver más con el furor curandis, y que Freud nos los advirtió desde hace mucho tiempo, desde el caso Dora, que no le hace bien al paciente. Yo, yo leo mucho en este texto o en este capítulo de Fink ese furor curandis, ¿no? El querer el demasiado bien del paciente. Aunque después diga que no es así, que no lo está pensando así. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes del ejemplo de la amiga francesa? Yo también lo pensaba en esa cuestión de, mira, oye, ¿me entiendes? Eres un amigo para mí, más Cl- no en la lista, claro. ¿no? Y por eso quiere continuar análisis, si lo podemos poner en comillas, Uh-huh. seguir yendo. Eh, o igual el análisis estaba muy perdido. Claro. También, ¿no? También es cierto. Regresándonos unas páginas atrás con lo de Woody Allen y los 40 años, a mí me parece que en esos análisis tan largos, pues no sé qué está haciendo el analista, ¿no? Como hace rato nos comentaba, creo que es Verónica la que nos estaba diciendo eso, ¿no? Que dónde está la función de... Aquí está el chat. Sí, Verónica. Se está considerando al analista como alguien bastante pasivo, justamente, ¿no? Entonces, en este caso también es como, bueno, tú ven hasta que quieras seguir viniendo, ¿no? Y para mí es quitarle la responsabilidad al analista de lo que tiene. Porque en el texto de la dirección de la cura, justamente lo que dice Lacan es que uno es el encargado de direccionar el análisis. No direccionar al paciente, son cosas muy distintas, sino direccionar el análisis y el fin de análisis. Y entonces en todo esto que va planteando Fink me parece algo contradictorio, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien quiere agregar algo hasta aquí? ¿O continuamos? Bueno, continuamos entonces. El trabajo con neuróticos, el terapeuta siempre debe expresar el deseo de que el paciente continúen, aun si sienten que estos pacientes han finalizado su trabajo. ¿Por qué? Ahí hay una gran incógnita para mí, ¿no? O sea, si el paciente terminó su análisis, ¿por qué el analista debería seguir planteándole al paciente que continúe? Exacto, así también me quedo yo, Ángel. Como por... o sea, tal vez no algo muy exagerado, pero yo creo que es para poder seguir pagando las cuentas, ¿no? Porque si no, ¿qué más? Continuamos. Dice, tales pacientes interrumpirán el análisis cuando su propio deseo de irse sea lo suficientemente fuerte y determinado. Otra confusión total, ¿no? O sea, cuando uno puede decir, este sí es un deseo genuino de quedarse y este sí es un deseo genuino de irse. ¿Saben? ¿Cuándo? ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es el indicador de que el paciente de verdad quiere irse? ¿No?
dice entre paréntesis, si esto nunca ocurre, desde luego, significa que el terapeuta está haciendo que el paciente se vuelva cada vez más dependiente del terapeuta y no más independiente, punto que será abordado en otros capítulos. Y ahí es donde volvemos a las contradicciones. No sé si ustedes están igual que yo, pero para mí fue muy, muy, muy contradictorio. O sea, está diciendo al mismo tiempo que él es el mismo que la tiene que terminar, pero a la misma vez está contradiciendo, ¿no? Ah, exacto. Es como de, oye, ven, pero aléjate. Sí. Ven, pero no vengas. Ven, pero si de verdad quieres, ¿no? Y no sé, no estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? No. Sí, aparte, ¿cómo identificas que es el propio deseo de querer sostenerlo o de querer irse? Exacto. ¿Cómo sabes? No nos los dice Fink. Supuestamente lo aborda en capítulos más adelante, ¿no? Según nos dice aquí, punto que será abordado en otros capítulos. Bueno, pero creo que se refiere a la cuestión de que el paciente sea más independiente. Y otro punto que me da a pensar que de verdad confunde Fink la idea de deseo con la idea de anhelo, es lo que dice al inicio, ¿no? El terapeuta siempre debe expresar el deseo que el paciente continúe, que los pacientes continúen, ¿no? O sea, eso es un anhelo. Oye, por favor, ven, ¿no? Eso es una demanda. De hecho, son cosas que iremos abordando en el curso de deseo y demanda, en el proceso analítico. Por ahí si quieren algunas personas que falten de inscribirse y todo eso. Porque es lo que vamos a trabajar, o sea, parte de la diferencia entre deseo, demanda y anhelo, ¿no? Y necesidad también. Porque son cosas muy distintas. Y deseo como esta parte de anhelo y deseo propiamente dicho, ¿no? O sea, deseo como el que se formula en el... Perdón, demanda como la que se formula en el análisis. No demanda de demandar algo, ¿no? Como en este caso, a mí yo estoy leyendo al menos que Fink dice que el analista le demanda al paciente que continúe. Pero le demanda no en función de demanda de análisis, sino de demanda de, por favor, ven, ¿no? Como tipo obligándolo. No sé si exactamente obligándolo, pero sí al menos pidiéndoselo, ¿no? O sea, ven y sigue viniendo, tú ven, ¿no? Y entonces no sé en qué tanto, y creo que es también un poquito lo que dice Fink, ¿no? O sea, ahí es donde está la, no quiero decir incongruencia, pero al menos sí pues el choque, ¿no? Como, o sea, en qué momento sí, en qué momento no, ¿saben? Para mí no se marca la diferencia. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto de esto? ¿O continuamos? Continuamos entonces. Dice, el analista no es auténtico. No comunica sus creencias y reacciones más profundas al paciente como lo hace cualquier otro humano, ¿no? Cualquier ser humano a otro. Ajá. El analista debe mantener una posición de deseo que el paciente hable, sueñe, fantasee, asocie e interprete, independientemente de si el paciente le agrada o no. Bueno, en eso estoy medianamente de acuerdo ya con Fink, ¿no? Porque el analista debe mantener el deseo del analista, porque al fin y al cabo es cierto, al menos lo que dice Fink, que es lo que da marcha al análisis, el deseo del analista, pero no porque no en una función de pedir que hemos dicho, ¿no? Dice aquí que hable, que sueñe, que fantasee, que asocie, que interprete. Y fíjense cómo Fink deseo que el paciente hable, sueñe, sí. A mí, aquí me da otro punto para seguir criticando a Fink en ese sentido. Porque le está dejando la chamba del analista incluso. Le está dejando la chamba del analista que es interpretar. Ajá. Y aquí dice que el paciente hable, sueñe, fantasee, asocie e interprete. Entonces, ¿dónde queda lo que hace el analista? ¿No? Es cierto que el analista, dice Lacan justamente en la dirección de la cura,
El analista paga con su propia persona. ¿Qué se refiere? Justamente que todos esos, ¿cómo se dicen? Anhelos, sí, exactamente. Todos esos anhelos, todas esas demandas que puede tener, toda, incluso tratar de tener la neutralidad posible, ¿no? Todo eso quede fuera. El analista paga con su persona, pero no quiere decir que el analista no pueda decir nada. Entonces, en la dirección de la cura, Lacan dice dos cosas con lo que el analista hace por esta empresa, dice, ¿no? Paga con su propia persona y dos, da una palabra, algo así estoy parafraseando, pero es como da una palabra verdadera o algo así, o válida, no recuerdo, que se refiere a la interpretación, ¿no? O sea, el analista interpreta y paga con su propia persona. Y aquí lo que dice Fink es que el paciente debe interpretar también. No sé. Para mí está quitando la labor que tiene que hacer el analista, ¿no? Por ahí Ángel alzó la mano. Es que, bueno, por lo menos lo entendía como, y a eso me refería anteriormente, creo que ese era el puntito que me faltaba, ¿no? Ok. Que tiene que ver con una cuestión transferencial. ¿Quién en verdad ocupa el lugar del analista? Ajá. Quiero pensarlo así, porque es lo que, o por lo menos, así lo está planteando Fink. Sí. Y me parece que de alguna manera Fink trata de dárselo al paciente, ¿no? Como que el paciente haga un montón de cosas y el analista solo tiene que decirle que venga. Y que interprete y que sueñe y que hable, ¿no? Para mí destituye mucho Fink la función del analista. Entonces, bueno. Um, ok. Dice, Lacan no niega la existencia de sentimientos contratransferenciales. Cualquiera que haya tenido pacientes en un encuadre terapéutico se ha sentido atraído por un paciente o se ha enojado con él, ha compartido sus sentimientos o se ha sentido frustrado por él en algún momento. La originalidad de Lacan reside en el hecho de que exige que los analistas dejen de lado estos sentimientos cuando interpretan o intervienen de algún otro modo en la terapia. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Tales sentimientos pueden tener algún valor para los analistas en medida en que les pueden permitir comprenderse a ellos mismos en sus propios análisis y detectar en qué lugar el paciente está intentando colocar al analista dentro de su economía libidinal, pero no debe ser desplegados o revelados al paciente. Bueno, creo que esa parte pues es una parte aún rescatable, ¿no? De Fink, como les decía, como que Fink lo intenta, empieza a subir un poco y vuelve a caer, ¿no? Se tropieza un poquito. Dice, el deseo del analista es un deseo centrado en el análisis y solo en el análisis. Y ahí es donde tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, sí en el análisis, pero antes de eso, tiene que ver, como les había mencionado hace rato, con la incitación al saber, ¿no? Bien, continuemos. ¿Hasta acá hay, hasta acá hay dudas? Bueno, si sigue las hay, me interrumpen, ¿eh? Dice, el deseo del analista no es un deseo del que el paciente mejore, triunfe en la vida, sea feliz. Aquí se contradice para mí de nuevo, pero bueno. Se comprenda a sí mismo, retome sus estudios, logre lo que dice que desea o diga algo en particular. Que un paciente diga, por ejemplo, que el cerdo que aparece en el sueño representa a su padre o que ella tuvo algo que ver con el desastre que ocurrió en su familia cuando tenía 11 años. Un deseo enigmático que no le dice al paciente lo que el analista desea que él diga o haga. Aquí volvemos al mismo problema, ¿no? Para mí, esta lectura presenta los mismos problemas una y otra vez. Se vuelve a tropezar en los mismos lugares Fink. Dice un deseo enigmático que no dice que el paciente
no le dice al paciente que el analista desea lo que él diga o haga. Y entonces de alguna manera es como el paciente está queriendo. Voy a poner este ejemplo a ver si queda un poco mejor. Él o la paciente que llega porque quiere dejar a su pareja y su pareja, no sé, lo trata mal, le dice groserías, la engaña o lo engaña, ¿no? Y entonces así entendería lo que dice ahí Fink. Como que el analista sí desearía que deje al novio o a la novia, pero no se lo dice. Es un deseo enigmático, ¿no? No se lo dice, pero esperaría que lo hiciera, ¿no? O sea, el paciente tendría que, en algún momento, descubrirlo por sí mismo. Y entonces, ¿dónde queda la función del analista? Ajá. Que la función del analista tampoco es decirle deja al novio, ¿verdad? Tampoco va por ese lado. Pero para mí al menos lo que dice Fink es eso, es como un deseo enigmático. Como estas, no sé si han escuchado en algunas ocasiones analistas que no interpretan justamente porque los pacientes deberían descubrirlo por sí mismos y que le dan vuelta a la interpretación. Y entonces es como, le digo esto y luego le digo esto y luego le digo esto. Todo, le voy diciendo todo como lo que enmarca lo que en realidad quiero decir, pero no lo digo porque el paciente es el que lo tiene que decir. ¿Sí me explico? Dice aquí Ángel. Saldría a manera de acto fallido. ¿De parte de quién? ¿Del paciente o del analista? No, del analista. Ah, ok. Más o menos, ¿no? Sería algo así, algo similar. Pero sí, o sea, para mí tu trabajo como analista es interpretar. Entonces tienes que interpretar, interpretas, ¿no? No le das toda la vuelta para que el paciente lo diga. Nuestro trabajo es ese, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? Ahí es donde me causa mucho ruido. Dice ahí más adelante. El deseo del analista es una especie de deseo puro. No sé a qué se refiere con deseo puro, pero bueno. Que no recae sobre ningún objeto. Eso es cierto. Que no muestra al analizante lo que el analista quiere de él. Aunque el analizante casi inevitablemente intente leer el deseo específico, lee más en las más íntimas intervenciones o interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué es deseo puro, no sé a qué se refiere con esa idea, porque no entiendo al menos yo qué es esa idea de deseo puro, ¿no? Eh, Bien. Ay, siempre me cambio de lugar. El deseo del analista es un deseo que transita por una delgada línea, pues enfatiza todas las manifestaciones del inconsciente. Aun cuando interrumpa algo, el analista está personalmente interesado en escuchar, aun cuando no parece encajar con lo que el analista había logrado comprender hasta ese momento. Y en ese modo le indica al paciente el tipo de trabajo que espera de él en la terapia, sin sugerir que el analista tiene una determinada agenda o intenta conducir al paciente a que diga o haga algo en particular, ¿no? Volvemos con las mismas cuestiones hasta ahorita. Ya vamos en las últimas 3 páginas, creo. 1, 2, 3, sí. Las últimas 3 páginas ya, para terminar la actividad de hoy. Y hay un subtítulo que es Saber y Deseo. Y pone una cita de Freud, ¿no? El texto es Introducción a la clínica psicoanálisis de Lacan, algo así, ¿no? Y cita a Freud en cuestiones de la verdad. Pero bueno, poco raro lo que siempre hacen muchos autores, ¿no? Dice, así como los pacientes no llegan a terapia con un genuino deseo de cambiar, tampoco llegan con un genuino deseo de autoconocimiento. Y ahí encontramos otro problema.
la idea del autoconocimiento. Con la teoría del significante, con Lacan, no hay cosa como el autoconocimiento. No hay cosa como lo auto, lo propio. El giro que se hace con Lacan es pasar del sujeto antropológico singular, ¿no?, a lo particular, que lo particular no es lo mismo que singular. Pueden ir al canal y checar el video ahí de singular y particular y con qué es lo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajaríamos con lo particular. ¿Por qué con lo particular? Porque lo particular incluye otredades. Y lo singular no. Por ejemplo, yo soy un hombre de 30 años que me llamo Alejandro. Hay otros hombres de 30 años que se llamarán Alejandro también. Pero yo soy Sergio Alejandro Mosqueda Solís, como dice ahí. Creo, según yo, solo hay uno que sería lo singular, ¿no?, que sería Sergio Alejandro Mosqueda Solís. Pero nosotros no vamos a trabajar con ese. Porque el inconsciente para nosotros no es lo más íntimo de nuestro ser. Entonces nosotros trabajamos en el otro lado. Por eso la idea de autoconocimiento es imposible acá. Cuando un significante no significa nada por sí mismo, toda cuestión de identificación, de igualdad, queda eliminada. Yo no soy igual a yo, como podría pensarse, ¿no? Como la gente dice todo el tiempo, yo soy yo. Acá no. Acá, para Lacan, Ruth, que estuvo en el grupo de estudio de Escritos 1, el segundo, el último que acabamos de terminar, no me podrá mentir, todos los textos que revisamos, ¿qué decía Lacan? El yo es otro. Cosa totalmente radical a lo que siempre se plantea. Del yo es otro al yo soy yo, hay un mundo de diferencia. Por lo tanto, no habría una cuestión de autoconocimiento. No es posible. Continuemos. Una vez que los pacientes están a punto de comprobar exactamente lo que han hecho o lo que están haciendo para sabotear sus vidas, muy a menudo se resisten a ir más lejos y huyen de la terapia. Ahí tenemos que hablar de la resistencia. Igual hay videos en el canal que los pueden ir a checar de mí hablando de la resistencia, ¿no? La resistencia no es que el paciente haya pacientes que no quieran ir. Eso es cierto, hay pacientes que no quieren ir. Hay pacientes que de repente no quieren saber. Y son los que abandonan la mayoría de las veces, ¿no? Como les decía hace rato. A las personas que las obligan a ir, muy, muy pocas son las que logran quedarse. No digo que no pueda ser posible, pero la mayor parte de las veces no es posible. O no hay un trabajo, no sé si decir verdaderamente analítico, ¿no? Igual se pueden hacer algunas cosas, se pueden reducir algunos síntomas, pero tal vez no hay un fin de análisis, ¿no? Que está bien también. Yo no digo que todos los análisis tengan que terminar con la caída del sujeto supuesto saber, por ejemplo, ¿no? No todos los análisis terminan así. Pero bueno, hay un punto muy importante que tiene que ver con la resistencia. Y para Lacan la resistencia es del analista. ¿Y qué sería una resistencia del analista? No interpretar. Que es el problema que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Ok. Bien, entonces Israel. Aún así la reunión de hoy voy a subirla a YouTube. Entonces, por ahí la podrán ver de nuevo. Bueno, entonces les iba comentando que la resistencia es del analista. Porque el analista es el que le tiene horror al acto y no interpreta, ¿no? El analista es el que no pone, por ejemplo, el encuadre adecuado, ¿no? Y entonces tiene pacientes bailando y bailando de horario en horario. Digo, si el analista, cuídate Virginia, nos vemos. Si el analista, se me fue la idea un poco. Si el analista no le dice al paciente que la regla de asociación y el paciente empieza, pues no sé, todo el tiempo a hablar de su semana y que ahora no pasó nada, entonces el problema no es del paciente, ¿no?
La resistencia no es del paciente, es del analista. Así de sencillo. Porque el analista no es el que está haciendo su chamba. Ujú. Y dice aquí, Freud ocasionalmente habla de una pulsión de saber. Pero Lacan limita la pulsión a la curiosidad infantil acerca del sexo. Otro error grave. Porque no es lo que Lacan dice de la pulsión. Para Lacan la pulsión es el eco del cuerpo, o el eco en el cuerpo, perdón, del hecho de que hubo un decir. Nada que ver con eso que dice ahí, de lo de la curiosidad infantil acerca del sexo. Lo que dice Lacan de la pulsión tiene que ver más con la idea de la repetición que esa cosa que está diciendo ahí de la curiosidad infantil. Por eso lo que les iba diciendo, ¿no? Como que sube y baja y tropieza y vuelve a tropezar. Y de repente tiene cositas que dices, bueno, está bien, ahí va y vuelve a tropezar, ¿no? Eh, bueno, sí, sigamos. Ah, Ángel. O igual está haciendo una mala lectura, la interpretación de lo que está diciendo Lacan, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Creo que muchas veces no se lee a Lacan. Se leen a los que hablan de Lacan. Y por eso entramos en estos problemas. O sea, si se quieren meter al mundo lacaniano, ¿por qué van a leer a Fink? Y no porque digo que, porque yo esté diciendo o algo así que Fink no es un buen autor ni nada de eso. No tiene que ver nada de eso. Sino si quieres estudiar a Lacan, si quieres meterte con Lacan, ve y lea a Lacan. No vayas a leer a Fink. Porque justamente siempre hay una relectura, ¿no? Cuando hay un concepto que de hecho lo saqué en uno de los videos. Acá está. Hay un concepto que señala un colega que se llama desleer. Solo no recuerdo cómo se llama el colega porque no lo encuentro. Ricardo Goldenberg. Y habla de la deslectura. Y entonces dice que cuando uno lee, no siempre, pero la mayor parte de las veces, cuando uno lee, siempre lee un poco más. Ajá. Y entonces uno siempre termina leyendo de más o de menos. Y entonces siempre hay una deslectura o una nueva lectura, ¿no? De lo que se está leyendo. Entonces, mejor vete a Lacan, lee a Lacan directamente. A veces es complicado, sí. Necesitas Google necesariamente para palabras, para conceptos, para algunas cositas así. Es una tarea un poco complicada, a diferencia de con otros autores, pero al menos tal vez podrás tener un criterio más amplio a que si lees a Fink y te quedas con la idea de que la pulsión en Lacan es eso, ¿no? O que el deseo del analista es que el paciente vaya, ¿saben? Entonces, bueno, a veces suele pensarse como más sencillo, porque esos autores son bastante fáciles de leer, ¿no? No cuesta tanto trabajo. Pero bueno, continuemos mejor. Únicamente el deseo del analista le permite al analizante superar ese no querer saber nada, al sostener al analizante a través del doloroso proceso de formular algún tipo de nuevo saber. Lacan llega a decir que la única resistencia en el análisis, ahí es donde se reivindica, ¿no? Es la resistencia del analista. Dado que la resistencia del paciente a saber puede ser superada si el analista está dispuesto a intervenir. Pero todo el tiempo nos dijo otra cosa, ¿se dan cuenta? Por eso también propuse este texto, porque propone una cosa y luego se contradice de nuevo. Entonces, sí tiene cachitos muy pequeños que, que dan pauta a algo bueno, si lo queremos pensar entre comillas, y luego lo tumba todo, ¿no? O sea, construye el castillo y lo vuelve a tumbar. Y dice, si el analista flaquea y pierde la ocasión
de poner en juego su deseo, la resistencia central en la terapia será la suya, no la del paciente. No hay nada que hacer acerca de la resistencia estructural del paciente, pero como vemos, algo puede hacerse respecto a la del analista. Sin embargo, todo el tiempo nos ha hablado de la resistencia de los pacientes. No entiendo muy bien. Crisis de satisfacción. Último subtítulo. Ya con un par de páginas y nos vamos. Si las personas no quieren cambiar o saber realmente por qué alguien va a terapia, ¿qué espera lograr de ello? ¿No? Son preguntas que plantea. Si, como dice Freud, los síntomas proporcionan satisfacción sustitutiva, estos sustitutos no siempre funcionan eternamente. Pueden entrar en conflicto con la sociedad en general, con la tolerancia de las personas que el individuo ama, con el temperamento de un jefe, con las propias expectativas del individuo. O bien pueden identificarse, la agorafobia de un individuo puede empeorar progresivamente y restringir sus movimientos de modo más terminante. Más terminante, dice nada más. Lo que puede hacer que su vida se torne insoportable. Las personas tienden a acudir a la terapia cuando la satisfacción que les aporta su síntoma ya no es tan grande, cuando ésta se ve amenazada por otros, cuando disminuye rápidamente o cuando es desplazada por otros factores. Bueno. Sí, no. No siempre es porque, o no creo yo que sea por una cuestión de querer seguir satisfaciéndose. Pero es cierto que a veces justamente hay otros factores que tienen que ver con que un paciente vaya a análisis, ¿no? Es cierto, no llegan queriendo saber muchas veces. Lacan dice justamente que el neurótico no quiere saber nada de eso. Pero no porque... es por eso que ahí entra la función del el deseo del analista, ¿no? Que tiene que ver entonces con ese querer saber algo. Y ahí ya hace la diferencia. Si uno puede, con el deseo del analista, hacer o no, marchar el análisis, ¿no? Que empiece un análisis. Vía el deseo del analista. Y el deseo del analista no es ningún anhelo, no es nada de lo que Fink dice aquí, solo es el deseo de saber. Solo eso. Dice, todos conocemos a alguien que siempre se queja de su falta de satisfacción de la vida, pero que nunca recurre a terapia. Ello se debe a que obtiene cierta satisfacción de su insatisfacción misma. Bueno, para mí tiene que ver con esto de satisfacer otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la demanda que después plantearemos en el análisis, que se crea en el análisis. En el curso vamos a ver cómo, pero justo no tiene que ver con esto, al menos no desde Lacan. Esto es totalmente freudiano. Segunda tópica, ¿no? Hay una palabra precisa para este tipo de placer en el dolor, o satisfacción en la insatisfacción. Goce. Y ahí otro horror. No es cierto que dices. El goce no tiene nada que ver con eso, ¿saben? El goce en Lacan tiene que ver con el significante. No con la satisfacción y la insatisfacción. Dice, ella describe el tipo de excitación que alguien puede obtener con el castigo, el autocastigo, haciendo algo tan placentero que resulta doloroso, o haciendo algo que es tan doloroso que resulta placentero. La idea más general que hay del goce, y no es eso. Al menos no es el goce que plantea Lacan, ¿no? El término goce captura muy bien la noción de excitación por la cual quiere medio resulte por la cual espérense. El término goce captura muy bien la noción de excitación por cualquier medio que resulte necesario, más allá de si limpio o sucio, ¿no? Otra cosa que no tiene nada que ver. El goce no tiene nada que ver con eso que dice. Eso
es la pulsión de muerte en Freud. Es la satisfacción en la insatisfacción. Y no entendería yo por qué alguien, dejen ustedes a Lacan, alguien, un teórico, va a hacer todo un seminario, un montón de seminarios, un montón de teoría, para decir lo mismo que alguien ya dijo. O sea, para mí esa es la idea un poco más absurda de todas. ¿Por qué alguien va a dedicar su vida a decir exactamente lo que otro ya dijo? Solo que con otras palabras. Es ilógico si lo piensan. Y lo que ahí está diciendo Fink es eso, ¿no? Que goce es la satisfacción en la insatisfacción. Pero ya teníamos un término para eso, ¿no? Pulsión de muerte. O sea, creo que están tomando cosas de Freud, queriéndolas decir desde Lacan. Creo que lo decía Juan Manuel Martínez, ¿no? Sí. De que ¿por qué tengo que decir algo más de lo que ya se había hablado antes, ¿no? Claro. Incluso lo decía Lacan, sus tres no son mis tres. Uh-huh. Claro, pero eso no se lee. Eso no lo leen los que escriben este tipo de cosas. Pero sí, exacto. Y Lacan todo el tiempo, el seminario 11 está... En el seminario 11 tenemos una clase totalmente que es... Ay, se me olvidó cómo se llama. El inconsciente freudiano y el nuestro. O sea, está el inconsciente freudiano y está el nuestro. O sea, el de Lacan. Pero en fin. Continuemos. El momento en que alguien acude a terapia, entonces puede ser comprendido como un punto en el cual se produce una falla en la forma preferida o habitual de la persona a obtener goce. Bueno, ya hablamos de eso del goce. Quienes acuden a una terapia sin experimentar algún tipo de crisis de goce, generalmente son enviados por la familia, amigos o empleadores. Es posible que sean sus parejas y no ellos quienes estén atravesando una crisis de goce. Bueno, no sé a qué se refiere con crisis de goce, pero eso que dice de que los manden el jefe, la familia, la pareja, en ocasiones es lo que les decía hace rato, son los análisis que no terminan tan bien, ¿no? O que no todos, pero la mayoría no van a buen puerto, ¿no? Porque el paciente no quiere. Y a nadie se le puede obligar a algo que no quiere. Dice, su demanda es que el terapeuta lleve a su satisfacción a su nivel anterior. Más bien quiere un parche de cualquier con el cual reparar al anterior. O sea, no quiere cambiar, diría aquí Fink, ¿no? Pero la terapia, el terapeuta, alude a la demanda del paciente, las frustra y en última instancia procura dirigir al paciente hacia algo que nunca había pedido. Otra cosa que he escuchado en otras ocasiones, que es esto de frustrar al paciente. No sé si Fink lo quiere decir en este sentido, porque no habla mucho de ello, pero podría pensar que sí, porque dice las frustra, ¿no? O sea, las demandas del paciente las va a frustrar. Yo me acuerdo que tenía un profesor que decía más o menos algo así con los niños. Que decía como que el frustrar a los niños es como hacer intervenir la castración, ¿no? Para demostrar que no todo se puede. Y al menos lo que Lacan entiende por la frustración, no tiene que ver exactamente que el paciente va y frustra, el analista va y frustra al paciente. Sino que la frustración y la agresividad se dan por la renuncia del analista a hablar como cualquier otra persona. Porque el paciente le dice X cosa y esperaría que el analista le conteste como el amigo o como cualquier otra persona con la que platique. Pero el analista no va a contestar de esa forma. O sea, por ejemplo, si el analista dice, si el paciente dice, no, ¿qué crees? Que ayer me peleé con el novio o con la novia y estoy muy enojado. Yo creo que yo no le voy a hablar hasta que él me hable, ¿no? Y probablemente esperaría
al menos tal vez alguien un poco ingenuo, esperaría que el analista le dijera algo así como, no, sí, mira, no le hables, o mira, qué mala onda él que hizo esto, ¿no? El analista no contesta así. Y eso sí lo dijo Fink, ¿no? El analista no contesta como cualquier otra persona. Probablemente el analista le va a decir, y bueno, ¿y cómo enojada? ¿Por qué? Sí, o sea, entiendo que estás enojada, pero ¿cómo enojada? Ah, de esta forma es. Y entonces el paciente no va a hablar de lo que quería hablar, entre comillas, y por eso va a surgir la frustración. Pero no porque nuestra tarea como analista sea de frustrarlos. Ajá. Entonces eso también es algo muy diferente. No lo hacemos porque queremos frustrar al paciente, sino porque el diálogo, vamos a poner entre comillas, común, no es un diálogo analítico. Ujú. Bien. Dice algo del analizante. Ah, creo que sí, esto está bueno, creo. Está hablando del analizante, que Lacan propone el término analizante. Y dice, el sufijo ante, de analizante, indica que trata de un participio activo. Lo que implica que en la terapia es la persona la que realiza el trabajo de análisis y no el analista. Otra locura. Otra locura total. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué alguien iría a pagar dinero y un montón de dinero para que tú hagas tu trabajo? Para que tú te analices. Para que tú te interpretes. Es una locura total. ¿Por qué alguien va a pagar por eso? ¿No? Pero bueno. Hasta ahí llega el texto de